Cuando nosotros nos amamos, cuidamos de nuestra apariencia, proveemos para cubrir nuestras necesidades, nos cuidamos y nos protegemos. Y de ese mismo modo que nosotros nos amamos, la palabra de Dios nos dice que así como nos amamos a nosotros mismos, debemos de amar a nuestro prójimo. Por eso he titulado el mensaje para hoy, Amando a nuestro prójimo. Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 18, donde la palabra de Dios dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a hacer dos argumentos: el primero, de el amar al prójimo de palabra y de lengua, y el segundo, de amar a nuestro prójimo de hecho y en verdad. Cuando nosotros tenemos bienes de esta vida, bienes materiales que lo hemos adquirido con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, o de lo contrario por alguna herencia de algún antepasado nuestro, pero la verdad es que cuando nosotros tenemos bienes materiales de esta vida y vemos a nuestro semejante, a nuestro hermano, al huérfano, a la viuda, al indigente, al anciano tener necesidad y nosotros no proveemos para cubrir esa necesidad, sino que cerramos nuestro corazón, entonces no está el amor de Dios en nuestras vidas, porque recuerde que Dios es amor y si nosotros cerramos nuestro corazón, no mora el amor de Dios en nosotros. Así nos dice el versículo 17 del capítulo 3 de Primera de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? De ninguna manera, porque Dios es amor. Nosotros amamos de palabra y de lengua. Entonces, cuando vemos a nuestro prójimo, cuando vemos a nuestro hermano tener necesidad de bienes materiales, de bienes de esta vida y que nosotros lo poseemos, y entonces lo vemos hambriento y nosotros nos acercamos y le decimos que Dios te bendiga, hasta le podemos leer un versículo bíblico y le decimos aliméntate, y le decimos necesitas alimento, pero no proveemos el alimento para que se alimente, entonces solamente nuestro amor es de palabra y de lengua. Nosotros cuando vemos a nuestro semejante, al necesitado que tiene necesidad de abrigarse, y nosotros le decimos caliéntate, abrígate, cúbrete, pónete un vestido, y no proveemos esa necesidad para su cuerpo, entonces amamos solamente de palabra y de lengua. Y eso no está bueno porque ¿sabe qué? Corremos el riesgo de que nuestra fe, nuestra creencia sea una fe sin frutos, una fe que no obra, una fe que no actúa. Por lo tanto, esa fe, dice el apóstol Santiago, que es una fe muerta. Mire lo que dice el capítulo 2 y versículo 14 de la epístola del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? De ninguna manera, porque mire lo que dice el versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es un riesgo, mis amados amigos, hermanos en la fe que me escuchan, que si nosotros creemos en Dios, amamos a Dios, pero esa fe, ese amor de Dios no está en nuestros corazones y nosotros solamente amamos de palabra y de lengua a nuestro prójimo y a nuestro semejante, aquí la palabra de Dios nos enseña de que es una fe muerta, una fe que no obra, una fe que no actúa. Por lo tanto, corremos el riesgo de que esta fe no tenga lo suficiente poder o la suficiente capacidad para ejercer la salvación. Nosotros encontramos a través de toda la palabra de Dios el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor al prójimo es la manifestación al amor de Dios. Desde el principio, este mandamiento fue al pueblo de Israel de que proveeran para los necesitados, para los menesterosos, para los que tuvieran necesidad, y se recogía ofrendas y se recogía primicias y proveían para eso, para los que no tenían tierras.
Y nosotros también vemos a través de la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista predicaba su mensaje de arrepentimiento y realizaba su bautismo, los judíos se acercaban cuando anunciaba un juicio venidero y le decían: Juan, ¿qué debemos de hacer? Y Juan le decía: el que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene, el que tiene alimento, haga lo mismo con el que no tiene. Mis amados hermanos, y cuando el Señor Jesús estaba predicando su mensaje del reino del cielo, Él también recogía ofrendas, limosnas y proveía para cubrir las necesidades de los necesitados, del prójimo. Cuando Él en una oportunidad vio a una multitud hambrienta y la hora era avanzada, Él hizo un milagro y multiplicó los panes y los peces para que esa multitud se alimentara. Y no fue por exhibir su poder, sino, dice la palabra de Dios, fue porque tuvo compasión de esa multitud. El Señor nos mostró el amor hacia el prójimo porque entregó su vida para rescatar a muchos, para rescatar a su prójimo, para salvarle y darle vida eterna. Y este mensaje fue enseñado a sus discípulos, la iglesia primitiva. Vendían los que tenían propiedades para compartir con los que no tenían. Y el apóstol Pablo nos cuenta también la palabra de Dios que recogía ofrendas de las iglesias del Asia Menor y llevaba esas ofrendas para los judíos necesitados en Jerusalén. Mis amados hermanos, nosotros vemos las obras de fe a través de la palabra de Dios manifestando el amor a Dios a través del amor al prójimo. Estamos viviendo un tiempo de una enfermedad que está acabando con la vida de los seres humanos, y es aquí cuando hay mucha necesidad, hay una crisis, y vemos a cristianos y a creyentes en Dios que hacen un esfuerzo y arriesgan su salud y salen a buscar alimento y vestido para cubrir las necesidades de los necesitados, del huérfano, de la viuda, del anciano, del indigente. Sin embargo, que también vemos a otros creyentes en Dios que no hacen nada por el amor a su prójimo, sino que están encerrados cuidando sus economías mejor que no mengüen y no hacen nada para cubrir las necesidades del necesitado y de su prójimo. Yo quiero recordarles esta palabra, que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto si no ama a su hermano a quien ha visto? Esto dice la palabra de Dios y yo les invito a esta reflexión. Entonces, hermanos, el mensaje es: ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no lo ames solamente de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad, proveyendo para esas necesidades conforme Dios te permite. Que Dios te bendiga. Te invito a escuchar nuestro próximo mensaje y quién es nuestro prójimo. Hasta entonces.